En la ciencia histórica se habla de la movimentalidad de la sociedad y de los estadios historiográficos, que no es más que los espacios en el desarrollo de la historia de la humanidad que va marcando hitos en ella. Hoy vamos a abordar uno de estos hitos proféticos. Bienvenidos a Más allá de la noticia. Hoy, viernes 20 de junio, es tremendamente importante abordar un tema que está en la contingencia, que usted lo ve y es bombardeado a través de las redes sociales, a través de los noticiarios, a través de la televisión, a través de todos los medios existentes de comunicación, y que es precisamente la guerra entre Irán e Israel. Una guerra que viene como decantación de un conflicto que comenzó ya hace un par de años, aquel infame 7 de octubre del año 2023, en que las guerrillas del Hamas invadieron Israel, territorio israelí, y en cosa de minutos asesinaron a más de 2.200 personas, todas ellas civiles, todas ellas inocentes, mujeres, hombres y niños. Tuve la oportunidad de estar en Israel en el mes de diciembre, inmediatamente después de estallada la guerra. Estuve en los kibbutz invadidos, estuve en el mismo territorio donde se produjo la fiesta nova, estuve a metros de la Franja de Gaza y vi en terreno, en vivo y en directo, la realidad de la guerra. Hoy, después de un par de años ya casi, vemos cómo esto ha evolucionado en una escalada de conflicto que tiene Israel peleando en varios frentes al mismo tiempo. El último de ellos, el que estalló hace algunos días nada más, esta guerra inevitable con Irán. ¿Y por qué inevitable? Y hoy día vamos a abordar, a desarrollar un poquito este tema y tratar de aportar información siempre desde la perspectiva profética. Y lo primero que debemos entender es que esta guerra, este conflicto entre Irán e Israel, no es un conflicto meramente político, no es un conflicto meramente militar, no es un conflicto por territorio. Las guerras siempre son por territorio. Israel es el único país en Medio Oriente que no explota, ya sea directamente o a través de algún convenio, yacimientos petrolíferos. Por lo tanto, no es un territorio que tenga riquezas en ese sentido. Israel es un país de extensión de unos 400 kilómetros. De aquí, desde Santiago a Concepción, tenemos 550. Desde Santiago a Serena, a la ciudad de La Serena, tenemos 430 kilómetros. No es más que eso la extensión de Israel, un pequeño país. Por lo tanto, ¿cuál es el verdadero foco? ¿Qué es lo que hace que Israel tenga a lo largo de toda su historia de existencia esta realidad? Conflicto con sus enemigos. Y para eso también tenemos que ubicar en la geografía política a este enemigo actual, Irán. En la Biblia aparece como Persia, el imperio de los persas, siempre muy ligado a la historia israelita, no necesariamente como uno de sus principales enemigos, pero el profeta Ezequiel, precisamente en los capítulos 38 y 39, nos presenta una historia, nos presenta una profecía que se cumpliría en los últimos tiempos y que sería señal de los últimos tiempos precisamente, y que involucra nada más y nada menos que a este imperio persa en una guerra con Israel. Este imperio persa, hoy día llamado Irán, formará parte, de acuerdo a la profecía bíblica, de una confederación, de una coalición invasora a este pequeño terreno, a este pequeño territorio geográfico como es Israel. Y esta primera pregunta, esta primera tesis que debemos plantearnos es: ¿qué puede unir a una confederación de países? ¿Una bandera, una lengua, una idiosincrasia? No todos los árabes, por ejemplo, son musulmanes, y no todos los musulmanes son árabes, y no todo el mundo islámico es árabe. Pero sí hay un elemento en común
que une a los enemigos de Israel y es el Islam. Y este factor, este elemento es tremendamente importante. Tenemos que entender que en esa profecía bíblica, Irán, o como la Biblia lo llama, Persia, será uno de estos invasores. Será uno de los principales y más protagónicos miembros de esta confederación, de esta coalición de países, probablemente todos ellos islámicos, que invadirá. Por lo tanto, la guerra no tiene que ver con el territorio, sino que tiene que ver con una cuestión de fe, con una cuestión de identidad, con una cuestión del bien contra el mal. Y hermanos, debemos entenderlo desde esa perspectiva. Cuando lo entendemos así, empezamos a despojarnos de todas estas ideas que van apareciendo últimamente y de estas ideologías que no hacen más que nublarnos el panorama general. Hoy estamos siendo testigos de una profecía en pleno desarrollo. Enemistad entre Irán e Israel, coaliciones que se están empezando a formar entre Irán, Rusia y Siria. Usted sabe que hay convenios de colaboración científico y militar entre estos países. Ataques aéreos todos los días. Nunca antes en la historia de la humanidad nosotros hemos podido ver cómo se han alineado los eventos de la geopolítica mundial con los eventos proféticos de las Escrituras. Esto no es una simple guerra. Esto también cumple un rol de señalar, como lo dijimos en la introducción, el inicio de un estadio historiográfico, el inicio de un periodo historiográfico. En otro programa seguramente vamos a poder hablar del rol de los Estados Unidos, del rol de la guerrilla de los hutíes, que tiene un rol preponderante, marca una señal preponderante. Pero sin duda que el día 7 de octubre del año 2023 parte un nuevo estadio historiográfico. Y si nos remontamos a la historia, tal vez podríamos hablar de algunos años más. Pero vamos a ir desarrollando este tema tan interesante. La conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos es clave para que podamos entender. Ahí sus discípulos, en un voto de confianza, le hicieron preguntas escatológicas a Jesús. ¿Cuándo serán estos eventos? ¿Cuándo terminará la era? Hay un concepto evangélico que nos dice que el mundo se va a acabar, que el planeta va a explotar. El mundo no se va a acabar. Sí hay un cambio de era, sí hay un cambio de folio, sí tiene que ocurrir un cambio de paradigmas en todo orden. Y para ese cambio tenemos que entrar, de acuerdo al profeta Daniel, a un periodo en donde se van a producir grandes y profundos cambios mundiales. Esto, lo dijo Jesús, es solo el principio de dolores. Quiero repetirlo. Esto es solo el principio de dolores. Lo que estamos viendo es solo el principio de dolores. Israel tiene una data cultural de descendencia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quienes el Señor los bendijo como su pueblo. Un pueblo que de tiempo en tiempo también se equivocaba, sin ninguna duda. Y no podemos nosotros pasar por alto todo aquello. Irán, en cambio, su descendencia nosotros la podemos cuestionar, la podemos empezar a revisar históricamente. ¿Qué es lo que precede a la historia de Irán? Pero sabe, más allá de lo que lo precede históricamente, hay un espíritu incrustado en la nación, en el imperio de Irán, que lo asemeja mucho al pueblo amalecita, al pueblo de Amalek. Y seguramente esta historia usted la conocerá. Cuando el Señor envía a Saúl a conquistar un pueblo enemigo, Saúl decide dejar con vida al rey Amalek, porque pensó que era una buena decisión. Precisamente este rey Amalek logra tener descendencia, y muchos años después, uno de sus descendientes, el asesor Amán, empieza a crear un plan tal como su antecesor Amalek, un plan para destruir a Israel, para acabar con la vida de los israelitas. Y aquí emerge la figura de la gran Esther,
Recuerde usted esa declaración de su tío: si no lo quieres hacer, está bien, no lo hagas. Pero para esto, para este tiempo y para este acto, el Señor te preparó para liberar a Israel. Ese espíritu de Amalek hoy día está presente nada más y nada menos que en Irán. Hay una raíz espiritual amalecita en el gobierno, en quienes hoy gobiernan y dirigen el pueblo de Irán. Irán tiene un programa de enriquecimiento del uranio, que es un programa secreto. Las grandes potencias del mundo han tratado de firmar acuerdos para supervisar, para observar, para mirar. Irán, sostenida y constantemente, se ha negado a esta supervisión. Además, Irán es la nación que apoya económicamente con entrenamiento y es el centro del eje de las guerrillas como el Hamas, cuyo origen político y de creación no es más que hacer o provocar la desaparición de Israel de la faz de la tierra. En la constitución del gobierno de Hamas en Gaza, el primer inciso dice que el Hamas existirá en la medida que Israel deje de insistir. Irán también entrena, apoya y financia, por ejemplo, el Hezbollah, por ejemplo, a la guerrilla de los hutíes, y en fin, apoya una serie de enemigos de Israel. Tiene un programa nuclear, tiene un programa de enriquecimiento del uranio y también apoya a los enemigos de Israel. Ese es el panorama actual que nosotros estamos observando hoy día en esta profecía de Ezequiel 38 y 39 desarrollándose. Gog de Magog vendrá con sus aliados, principalmente Persia. Una profecía escrita hace 2500 años atrás, para cumplirse en este tiempo. En el año 1948, el 14 de mayo de ese año, comienza una fecha o un reloj regresivo. Comenzó la cuenta regresiva. Muchos se han enseñado el reloj de Dios. Ese día, esa fecha, ese año, se proclama el Estado moderno de Israel a través de la Declaración Balfour, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se habilitan territorios tanto para judíos como para palestinos. Luego de esto viene una seguidilla de guerras en donde los enemigos de Israel buscaron hacer desaparecer a Israel del mapa. No obstante, ocurrió todo lo contrario y el pueblo de Israel logra establecerse en la zona que siempre fue de ellos desde el padre Abraham en adelante. Lo importante es entender que a partir de esa fecha, del año 48, comienza una cuenta regresiva. En las Escrituras dice que para el hombre están destinados 70 años y para los más robustos 80. Es cosa de que saquemos la cuenta desde el año 48 hasta nuestros días y vamos a entender que numéricamente la Escritura, que es un código numérico, estamos dentro de los plazos proféticos en que debemos ir o en que debemos empezar a ver cumplirse las profecías bíblicas. Hay teólogos que nos dicen que esta guerra, hay algunos que dicen que es solo el preludio. Hay otros que dicen que después de esta guerra comenzará esa última semana de Daniel. Como sea, este evento marca un estadio histórico profético. Hermanos queridos, quiero dejar constancia que hoy viernes 20, a través de esta 20 de junio del año 2025, a través de esta plataforma, queremos anunciar proféticamente estos hechos. Debemos estar alerta a los próximos días, debemos estar alerta a las próximas semanas y debemos estar alerta a los próximos meses. Los próximos días son claves. Vamos a ver eventos proféticos. Y de aquí al mes de septiembre, entre septiembre y octubre, debemos prepararnos. De aquí hasta esa fecha, permítanme esta libertad, debemos prepararnos para lo que ocurrirá entre septiembre y octubre. No soy ningún adivino ni nada por el estilo, simplemente observo los tiempos proféticos. El profeta Daniel nos dijo: observen los tiempos, analícenlo, véanlo a la luz
de la palabra y estamos viviendo los tiempos escatológicos. Daniel precisamente habla de esta última semana en la que se levantará un líder carismático, global, que logrará un acuerdo, engañará a través de un acuerdo a muchos y traerá una falsa paz. Sin embargo, a la mitad de este periodo, a los 3 años y medio, ocurrirán eventos de horror como nunca antes en la historia humana. Los estadios historiográficos van marcados a través de hitos. Y el año 2020 nosotros tuvimos una pandemia global, mundial, que marca sin duda un cambio, marca un paradigma, eso es innegable. Luego vino la invasión de Rusia a Ucrania, luego vino la guerra civil en Siria con la caída del régimen de Bashar al-Assad. Luego vino el genocidio del Hamas el 7 de octubre del año 2023. Luego vino el ascenso del presidente Trump, que seguramente deberíamos dejar un programa para hablar de este hecho. Marca, yo sé que a muchos evangélicos alrededor del mundo, particularmente en Latinoamérica, les ha llamado mucho la atención el ascenso del presidente. ¿Sabía usted que el día que Trump asciende al gobierno, al día siguiente, el general de las FDI, el general del ejército de Israel, la máxima autoridad militar, renunció a su cargo? ¿No será esto una muestra profética en que la autoridad máxima de un ejército pasa al mando de otro comandante? ¿Qué habrá a través de esto? ¿Cuál es el rol de los Estados Unidos hoy día en este conflicto? Necesariamente tiene que estar presente. Tuvimos un cambio de papa hace muy poquitito tiempo. Hay rumores de guerra entre India y Pakistán, en China, entre Corea del Norte permanentemente con Corea del Sur y el mundo occidental. Es decir, todas las señales en todos los lugares del mundo nos están indicando de algo. ¿Qué nos están indicando? El inicio de dolores. Este es un viaje que va a terminar con el Armagedón. No es un viaje con retorno. No es un viaje del cual vamos a poder volver. Termina con el evento escatológico del Armagedón. La entrada de Estados Unidos al conflicto es inminente. Por favor, estén atentos a los siguientes días. Estados Unidos ya ha trasladado sus fuerzas militares desde hace mucho tiempo. Estados Unidos tiene 11 portaaviones. Un portaavión no solo porta aviones. Un portaavión involucra una flota naval muy grande, involucra vehículos de tierra, involucra personal, involucra ejércitos completos, naves aéreas. No es solo un barco. Y Estados Unidos tiene 11 portaaviones, submarinos y ejércitos completos. La entrada de Estados Unidos a este conflicto es inminente. Probablemente sea cosa de horas o de algunos días nada más. La profecía de Ezequiel dice que si bien es cierto esta coalición de países entrará a Israel e infringirá dolor, Dios en medio de la angustia de Jacob se levantará para mostrar al mundo entero que Israel es su pueblo y traerá el espíritu de arrepentimiento a su pueblo Israel y podrán ver el plan perfecto de Dios para con ellos. Hoy día Estados Unidos tiene una bomba conocida como la GBU-43B. Y, perdón mi inglés, pero se lo quiero decir de la siguiente manera. Esta bomba fue bautizada como la Massive Ordnance Air Blast y por sus siglas en inglés se conoce como la bomba de Moab. ¿No le parece a usted curioso el nombre? La bomba de Moab. También conocido como la madre de todas las bombas, y que es portada por un bombardero, el bombardero B-2, y que tiene la potencialidad de crear un orificio en la tierra de hasta 200 metros de profundidad. Es realmente devastadora. Esto es, sin lugar a dudas, peor que cualquier otro conflicto que hayamos visto a lo largo de la historia. ¿Se acuerda usted del conflicto de los misiles en el 1960, cuando Rusia
En aquel tiempo la Unión Soviética usa a Cuba como base para lanzar misiles en contra de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Este conflicto es aún peor que aquel. Israel ha cerrado el Domo de la Roca, que es un lugar administrado por el mundo musulmán, lo que abre una arista nueva en este conflicto, lo que abre una posibilidad de enfrentamientos internos entre el mundo musulmán que vive dentro de Israel y los judíos. El libro de Jeremías, capítulo 47, profetiza del pueblo de Elam. Y Elam hoy día es la región más cercana a Israel dentro de Irán. Son naciones que están a unos 1.500 kilómetros, 1.300 kilómetros de distancia. La profecía de Jeremías dice que Jehová romperá el arco de Elam, el arco que lanza las flechas. ¿Acaso la imagen profética del profeta Jeremías no apuntará a estos misiles que cruzan por el aire, cuales flechas contra Israel? La promesa de Dios es que la destrucción vendrá sobre sus enemigos. Precisamente ahí en Elam es donde Persia tiene uno de sus principales reactores nucleares, lo que despierta la sospecha de la comunidad internacional. Pero ¿quién es Persia? ¿Quién gobierna hoy día Irán? Recién en el 1935 Persia cambia de nombre a Irán, y es a finales de los 80, en el año 79, 1979, donde cambia al nombre de República Islámica Iraní. Hermanos queridos, estamos siendo testigos de una profecía en desarrollo. Hoy, la operación que está llevando a cabo Israel en distintos frentes aparentemente está trayendo paz y seguridad. Pero una invasión de varios países en una confederación es inminente. Es inminente la introducción de las grandes potencias mundiales. Viene un periodo de mucho sufrimiento. Viene un periodo de gran sufrimiento. Todo el mundo será impactado. En los siguientes días, en las siguientes semanas, seremos testigos de grandes eventos proféticos. Usted esté atento. Jesucristo dijo, cuando todo esto ocurra, será el inicio de dolores. Pero también la promesa es que el Dios de Israel estaría hasta el fin de los días con su pueblo. Esto ha sido Más Allá de la Noticia.